Estás escuchando Radio Buen Anuncio 95.7. De la vida es la luz que ilumina a Dios, es vertiente de agua pura, manantial lleno de amor, que te pide un corazón dispuesto, listo para servir. Y así como lo hizo María, necesita que digas servicio a la vida naciente. Hola, bienvenidos. Somos Grávida, un espacio pensado para acompañar, informar, compartir y reflexionar sobre distintos temas que promueven el fortalecimiento de la maternidad y la paternidad, desde un enfoque de cuidado responsable de la vida, especialmente durante la gestación y la primera infancia. Hoy queremos compartir con ustedes un tema muy especial, la paternidad, un camino de amor y servicio. La paternidad implica responsabilidades, desafíos, aprendizajes y también momentos de gran satisfacción, en un contexto donde los roles familiares están en constante transformación. Resulta valioso escuchar cómo los padres viven su experiencia, qué lugar ocupan en la crianza de sus hijos y cuáles son sus dificultades y fortalezas que encuentran en ese recorrido. En esta noche tendremos la oportunidad de escuchar el testimonio de Alberto Benítez y José Alejandro Bernás, padres que compartirán con nosotros su experiencia, sus emociones y las enseñanzas que han encontrado en esta maravillosa misión de acompañar a sus hijos. Pero antes de estar con estas dos personas, vamos a saludar a mi compañera. Bienvenida, Leito, ¿cómo estás? Hola, Eli, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, José y Alberto. Hola, bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Saludamos a Jorge y a todos los oyentes que nos están escuchando aquí por Radio Buen Anuncio. Si quieren mandar algún mensaje, lo pueden hacer a través del 3442-627235. Razón de entrega ilimitada, con el servicio y la oración. El corazón se hace grande y vive, cada latido es una misión. Por eso salgamos al encuentro, no hay tiempo que perder. La vida dentro de un vientre está en riesgo de no nacer. Gravidad, servicio a la vida naciente. Bueno, continuamos con el programa y vamos a darle formalmente la bienvenida a Alberto y a José, ¿sí? Bueno, ¿qué quieren compartirnos algo? Que se presenten, que la gente ahí lo conozca. Nosotros lo conocemos, pero la gente que está escuchando a través de la radio no lo conoce. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy buena a toda la audiencia. Y bueno, soy José Alejandro Bernás, bien lo dijiste, nacido el 7 de mayo de 1969. No ocultamos. Bautizado el 10 de mayo, ahí nomás. Bueno, felizmente casado y con 3 hijos y retirado del ejercicio de la docencia. Me gusta decir el término de retirado del ejercicio de la docencia porque uno no renuncia a ser docente. Y bueno, después de 33 años de servicio de continuo en las aulas,
bueno, ahora ya disfrutando de otra etapa programada, proyectada, como es la investigación histórica, ¿no? Y bueno, involucrado en otras instituciones, colaborando en lo que se puede. Bueno, me llamo Alberto Benítez, estoy casado con Elisa Lorena Esteves, tenemos 2 hijos, Juan Ignacio y Juan Agustín, y tengo la gracia por la gracia de Dios, ser diácono permanente. 25 años de casado, cumplimos la boda de plata este año, y no tengo la suerte que tiene José. Estoy trabajando, suerte de tener trabajo, pero digamos, no disfrutar como José de su jubilación, de su retiro, y trabajo de personal de maestranza en el Instituto Santa María Goretti, en el secundario, en Concepción del Uruguay. Perfecto. Así que muy contento de compartir este día con ustedes. Muchas gracias. Para ustedes, ¿qué significa, justamente que vamos a hablar de la paternidad, ser padres, y cómo ha transformado su vida esta vocación de ser papá? Bueno, sin duda la entiendo como una gracia, una gran responsabilidad, pero a la vez, ¿no?, como una enorme alegría. Es verdad de que, a ver, cuando a Judy le dijeron está embarazada de Ernesto, fue algo muy emocionante, y ya desde el momento ese nuestra vida comenzó a ser distinta, porque no era esperar al día del parto, de hecho, es más, era ir acompañando todo este proceso maravilloso. Entre las anécdotas, el tema de que todas las noches leía un poquitito del Principito a la panza, y bueno, terminó muy entusiasmado también con el tema de la lectura. Claro. Así que bueno, ¿no?, una experiencia maravillosa, como decía, de gran responsabilidad, sentirse co-creador, ¿no? Porque decir, Dios, el genio de la vida, el que nos ha dado la vida, pero al mismo tiempo aquí es como diciendo, vení que necesito que colabores conmigo en esto de prolongar la vida, y de responsabilizarte de esta vida que viene en camino. Por eso el tema de intensificar la oración así. Judith, por ejemplo, desde ese primer día que nos enteramos, comulgó todos los días hasta el día del parto, porque ella quería que ese bebé se vaya nutriendo de Jesús. Entonces esas experiencias que uno la vive de manera maravillosa, inolvidable, y bueno. Qué lindo, qué hermoso detalle. Qué hermoso. Sí, y escuchando a José, también el hecho de compartir y vivir cosas con tu esposa y con el recién nacido. Uno, mirando para atrás, hablando el otro día justamente con mi señora, y decíamos, qué bárbaro, ¿no?, cómo Dios nos fue preparando para esa paternidad y maternidad, y nos fue dando los instrumentos, y nos fue dando la gracia, y nos fue dando todo para que podamos criar a esos hijos. Y vos decís, qué bárbaro, ¿cómo pudimos hacer tantas cosas? Qué bueno, sí. Y a su vez experimentar ese amor de Dios en esa criatura. Ya el solo hecho de ver cómo le daba de amamantar, y él lo miraba a ella, y todos esos gestos, ¿no? O cuando te lo ponen en la faldita acá, en las piernas, y ellos juegan con vos. Esas son cosas que solamente son de Dios, magníficas, y nos ayudan a crecer como hijos de Dios y como persona también. Yo nunca olvido, perdón, siempre le digo a Judith, cuando escuchamos por primera vez el corazón de... Todavía lo siento latir, el momento en el cómo estaba el doctor, el consultorio, y era algo
Es algo algo maravilloso. muy, muy fuerte, muy Sí, fuerte. el muy recuerdo fuerte, hasta sí. patente. O cuando nacen, ¿lo pudieron acompañar en Sí, el parto? sí, también. Bueno, yo no, pero sí, después me hicieron ingresar inmediatamente y bueno, con el último me sorprendí porque, bueno, está Ernesto, Paz y después viene Mariano, lo enorme que era el último, que dije, pero ¿este es nuestro? Pobre Judy, lo que tuvo que soportar de esta por eso. Pero bueno, Sí, son sí. experiencias lindas. Y Alberto, vos como diácono y padre de familia, ¿cómo lográs integrar la fe con la crianza de tus hijos? Bueno, casualmente ayer leíamos la palabra sobre la roca, ¿no? Sí, sí. Y bueno, poniendo mi fe en Jesús, en Dios, en Jesús, entregándole la crianza de ese hijo, en familia, y así poder llevar de la mano las dos vocaciones. La primera vocación, que es ser padre de familia y esposo, y la segunda, el diácono permanente, ¿no? Y porque cuatro sacerdotes me habían dicho para ser diácono. Y cuando nos reunimos con Lozano, en la Inmaculada, los gurises eran chiquititos los dos. Claro. Uno tenía 4 y el otro 2. Y me acuerdo ese día que le dice mi señora a Lozano, bueno, dice, pero eso va a ser cuando se jubile. Le dice, ¿no? Y bueno, no era cuando te jubile. Te llamaba era antes, era ahí. Pero uno después, como veíamos hoy también, viendo la gracia de Dios, como Dios también fue ayudándonos, en este caso a mí y a mi esposa, porque ella también es parte del diaconado, Claro. a llevar la familia y a servir a Dios. Es una experiencia muy linda y que solamente con la gracia de Dios lo podemos hacer. Y no descuidando ninguna de las dos vocaciones. Tal cual. Claro. Porque uno tiene que ser coherente de que lo primero es la familia. Y después Dios te da la gracia de poder ayudar en el reino de Dios, en lo que te llama el Señor en ese momento. Pero las dos tenés que llevarlas medio, digamos, parejitas, ¿no? En paralelo. En paralelo, porque sí, ¿no? porque Claro. a veces podemos correr el riesgo de que o irnos para un lado o irnos para el por el otro. otro. Pero Dios nos da la gracia y es hermosa experiencia también. Me imagino. La de servir a Dios y en tu familia. Sí, por supuesto. Qué hermoso lo que están compartiendo, ¿no? Otra de las preguntas que les queríamos hacer es, en esta época de la actualidad que estamos viviendo, ¿qué consideran ustedes son las principales responsabilidades de ser papá hoy? Bueno, yo creo que hay una que no se altera con el paso del tiempo, que es el estar presente, ¿no? Tanto en la época de Urquiza, en la época de Frondizi y hoy, y en el futuro, el papá tiene que ser alguien que esté presente. A lo mejor sí, en estos últimos tiempos hemos advertido los papás y con esto de que la mujer se ha involucrado en el mundo laboral, de que tenemos menos tiempo, pero por ahí quizá que no hace falta conservar ese tiempo de antes, porque los tiempos han cambiado, ¿verdad? Pero intensificar esa presencia en el poco tiempo que hay, porque lo que se reclama es calidad, ¿no? Puedo estar la mayor parte de mi, ahora que estoy retirado, de las horas, con mis hijos, y capaz que puedo estar con la Play, no tengo de todas maneras, o en otra cosa y desentenderme cuando me piden por la tarea o que le prepare la merienda o de dialogar. Por ejemplo, cuando vamos en el auto, les gusta hacerme preguntas y vamos reflexionando juntos. La vez pasada con Paz íbamos en el auto y pasamos adelante de un culto no católico y me dice, ¿y esos en qué creen? Y bueno, ahí se dio como para una hablar. catequesis que no es de la sistemática que recibimos en la parroquia ni en ningún otro lugar, pero que era la ocasión propicia para intervenir, aclarar. Y bueno,
como digo, el estar, ¿no? El estar, que ellos sientan de que no son un peso, de que qué me está fastidiando ahora, qué querés ahora. Bueno, creo que esto es lo mayúsculo, ¿no? Sí, como decía José, también el disfrutar. Una vuelta un sacerdote me decía, el tiempo por ahí puede ser, como decía José, hoy más en día que se trabaja papá, mamá, pero que el tiempo que estemos juntos le saquemos el jugo. Mira. Como decía él, tanto atendiéndolos, abrazándolos, porque a veces uno piensa, porque como uno es varón, la criatura no necesita un abrazo o un beso. Porque uno de la época nuestra, el varón no tiene que llorar y todo eso, ¿no? Sí. Y a veces pensamos que no, y es al revés. Un abrazo, una caricia, un comandá, necesitas algo, estás bien. Claro, preguntarle, estar con ellos. Por más que hoy los tiempos son más cortos, pero como decía José, disfrutar ese tiempo, brindarle amor, cariño y saber que papá y mamá siempre van a estar para ellos. En esto que vos decías, sí, me están escuchando, mis hijos están diciendo, sí, papá es cargoso, vive abrazándome, dándome besos. Sí, porque soy... me encanta abrazarlo, me encanta... Sí. Pero, viste, por ejemplo, José tiene una hija mujer. Yo tengo dos varones. Y una vez se piensa que el varón necesita un abrazo, una caricia, el sentarnos juntos, el compartir. Claro, eso es lo más lindo que aparte de eso, y lo que no se tiene que perder, se tiene que perder. Claro, porque ellos se sienten seguros también. Claro. Necesitan sentirse seguros. Y ahora que lo escuchaba José, a veces por ahí una preguntita es un disparador para una cosa que ellos quieren y es su mundo. Y que vos capaz que no te das cuenta. Pero para esa criatura, esa preguntita desata una cantidad de otras cosas que quieren comentar, que quieren hablar, y que quieren que papá le dé su opinión. Papá o mamá, yo hablo con papá en este momento, pero y en este caso más que mi señora, los varones son más con la mamá, ¿viste? Pero bueno, uno como papá también tiene que aportar. Muy bien. Bueno, vamos a ir a una pausita musical y después continuamos. Aquello que nunca antes, nunca nadie logró, conquistar a María, la madre de mi Señor, aquel que supo aceptar los locos planes de Dios, aunque poco entendía, le entregó el corazón. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. Si Dios te puso en tus manos el amor de una mujer que llevaba en su vientre a Jesús de Nazaret, yo te confío mi vida, mis proyectos, mi fe. Protege tú a mi familia, ayúdame a ser fiel. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José, ¿cómo no
lo sé. Y este sábado 27 de junio, Grávida tiene un encuentro como comunidad diocesana, en donde recibimos a nuevos voluntarios en la parroquia Asunción de María, a partir de las 14:30 horas. Necesitamos de tu oración. Te invitamos a que reces por nosotros. La misión no es tarea de uno solo, se hace más compartida y se llena de vida cuando todos tiramos de la misma red. Por eso te invitamos a sumarte como voluntario o colaborador de Grávida. Te pasamos el celular 3442 51 54 82. Seguimos en el programa, seguimos en Grávida y bueno, vamos a seguir charlando acá con estos papás que hoy nos están acompañando. En tiempos donde la familia enfrentan tantos desafíos, ¿qué valores creen que un padre no debería dejar de transmitir a sus hijos? Principalmente los valores de la vida. Hoy en día se han perdido muchos los valores, el respeto, la obediencia, el amor. Esos son fundamentales, fundamentales. Y más en una familia, claro, que es la base de la sociedad. Entonces, inculcarle a las criaturas, enseñarles. Y como decíamos hoy también, viste que es todo por añadidura, dice la palabra de Dios. Todo se va haciendo de todo. Si vos tenés el tiempo suficiente con esa criatura, le brindás con la calidad, el amor, la presencia, todo se va dando. Pero fundamentalmente el respeto, la educación. El decir gracias. El decir gracias, el agradecer, el bendecir la mesa, gestos acompañados con la fe, ¿no? Gestos que nos han enseñado nuestros padres y que por ahí a veces el mundo de hoy se ha perdido. Tal cual. Se ha perdido mucho, el gracias, el preguntarse cómo andás, gestos comunes, valores que te ayude. valores que hoy desgraciadamente la sociedad lo va perdiendo por otras cosas, lo va cambiando. Tal cual. Sí, con eso el valor del estudio, del trabajo, claro, que va acompañado de renuncia, de entrega, y que esto también cuesta hoy mucho, ¿no? Parece que la renuncia, el esfuerzo, el sacrificio, mala palabra, claro. Sí, sí. E inclusive el tema, vez pasada lo compartí con mi hijo, mi hija, le digo, miren chicos, muchas veces uno en la vida se esfuerza, renuncia, realmente toma el camino que debe, correcto, y a pesar de todo eso, nos vamos a topar con el fracaso, ¿no? Y el fracaso no hay que temerle, le digo, lo más fácil en la vida que hay es fracasar o equivocarse, entonces le digo, porque no siempre, a veces, a pesar de todo, nos va a salir como todo lo bien esperamos, claro, ¿no? Y creo que hoy en los chicos hay mucho temor al tema del fracaso, sí, ¿no? De la frustración, ¿no? De la frustración. Por eso vemos tantos estados depresivos y determinaciones nefastas.
Entonces también educarlo en eso, ¿no? Ojo, la vida de sacrificio, renuncia, y a pesar de todo eso a veces podés terminar fracasando, pero eso no es motivo para ganarse por el desaliento y tomar otro camino, ¿no? Claro. Hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando, sí. Y que nada va a ser fácil. Nada. Claro. Porque viste que el mundo de hoy te dice que es todo fácil. No, es Todo todo rápido. fácil. Es todo rápido. Sí. Y como decía José, y va a salir como, no. A veces las cosas no salen como uno las piensa, pero con la gracia de Dios podemos seguir adelante. Sí. Así. Seguir intentando. Enseñarle eso a las criaturas. Claro, sí, Enseñarle eso. Tal Que cual. esos valores no se pierdan, porque son fundamentales. Muchas veces también, bueno, la figura de la paternidad se asocia a autoridad, ¿no? En la familia, como la autoridad de la familia. ¿Qué lugar ocupa en ustedes, si bien algunas cositas ya dijeron, el diálogo, la escucha, la ternura, no solamente poner límites, sería? Claro. Sí, la autoridad, digo, siempre es la genuina cuando se ejerce desde el liderazgo. El líder no es aquel que impone, que somete con el temor, sino aquel que despierta admiración y es una autoridad familiarizada con los hechos concretos, donde no queda en lo discursivo, sino que, a ver, pará, papá dijo tal cosa, mamá tal otra, pero yo veo que eso lo hace. Y no me pegan grito, y no me pegan a mí, no pegan portazo, lo estoy viendo. Entonces, esa es la autoridad genuina que lleva a los chicos a decir, bueno, acá estoy ante alguien que siento respaldo, acompañamiento, y que su palabra es autoridad porque me lo está diciendo en lo cotidiano, en todo lo que hace diariamente. A ver, si a mis hijos yo les pido, tiendan la cama, Ulises, che, a ver, levanten la mesa, pero yo nunca levanto la mesa, no tiendo la cama, no me ven lavar los platos, y difícilmente, claro, despierten ¿cómo es? Esa admiración, ¿no? Por esa autoridad que se está ejerciendo, que es superflua, es banal, ¿no? Claro. Y el diálogo es fundamental. Es como el diálogo matrimonial también, con los hijos también se tiene que vivir. Porque a veces uno piensa que no necesitamos dialogar. Sí, necesitamos dialogar. Me acuerdo de una experiencia, una vuelta salimos a dar una vuelta, como los domingos salimos a dar vuelta, y salió un tema, y vos vieras lo que dio ese tema de uno de los chicos. Por eso el diálogo es fundamental. Hablar con ellos, estar con ellos, acompañarlos, aconsejarlos. Y como decía José, el ejemplo. Eso ayuda mucho a que los chicos crezcan. Y sobre todo, viste que a veces uno por ahí piensa, papá me dice porque quiere que esto y que lo otro. No, papá te lo dice porque papá lo vivió, y como decíamos hoy, los valores, va también esto de la autoridad. Uno a veces no le dice porque quiere que sea así, ¿no? Le dice porque sabe que la vida a veces trae cosas o vivimos cosas que ellos las están viviendo. Entonces vos aconsejarlos también en esa autoridad. Claro. Que sea una autoridad con amor. No una autoridad que, como en otras épocas, que nos miraban y ya. ¿Viste? Es así, pero la autoridad con amor es hermosa. Claro, porque ellos lo entienden y vos le vas hablando. Y, como todo, nadie nos enseña a ser papá. Lo vamos aprendiendo. En el camino. Uno tuvo la gracia de ser parada de familia, por ejemplo, y uno tiene la imagen de una familia, pero después ya una familia cristiana ya es otra cosa. Sí. Bueno, bien lo decía el Papa Francisco, ¿no? En este hermoso documento que escribió acerca de San José, claro. De que no se nace papá, se hace, y el hacerse papá no tiene que ver con haber traído un hijo al mundo, sino con educarlo con responsabilidad. Claro, y amor, sí. Y desde su experiencia pastoral, ¿cuáles son las preocupaciones más frecuentes
que expresan hoy los padres respecto a la educación y la crianza de sus hijos. ¿Cuál les parece? En lo pastoral. Las preocupaciones. No es crítica, es una pregunta que vos es estás una haciendo y una cosa que lo vemos en el mundo de hoy. Claro que sí. Para mí, en no afianzar la vida en Dios, ya sea de la familia como de los hijos, Claro. Se ha perdido, por decirlo, la fe. El creer que yo solo puedo hacer todo. Y no, todo no podemos. Viste que yo te contaba recién, una cosa es tener una familia y otra cosa es tener tu familia. Y afianzada en la fe. Es muy distinto. Porque hasta el dolorcito del panza de la criatura, vos le pedí al Señor que intervenga, le pedí al Señor que te guíe para llevarlo al médico, le pedí... Claro. Viste, daba José el ejemplo hoy de que su señora comulgaba todos los días. Bueno, eso. Me parece que hemos perdido como sociedad eso, la fe en la familia, en el hogar. Claro, vivir la fe en la familia. Sí, y una fe vivida, ¿no? Claro, sí, naturalizada por parte del papá y la mamá, donde los chicos dicen, no, pero no, la fe no se limita a la hora de la misa del sábado del domingo, o porque dio catequesis a tal hora y después volvió a casa y se llevó otra vida, sino que hay una coherencia, hay una naturalidad, que lo vean eso en el matrimonio, en fin, en lo cotidiano, en la lectura que uno va haciendo ante las adversidades de la vida, que a uno lo vean realmente tomar una respuesta cristiana, porque si no... queda en el libreto y desilusiona. Y eso no quiere decir que no nos equivoquemos. Claro, no. Totalmente. Vas creciendo en la fe, en la familia y en el amor. Es más, no fueron pocas las veces en que yo le he dicho, chicos, discúlpenme por cómo reaccioné en esto. Sí. No debía hacerlo así. Claro. Porque, les digo, he sido un antitestimonio. Pero sí, somos humanos, nos equivocamos, fracasamos, pero lo bueno está el retomar, y bueno, lo mismo que le va a pasar a eso también. Claro. Y por ahí traemos cosas de nuestro pasado, heridas y demás que necesitamos sanar. Que a veces florece también en esto. En la familia, en la paternidad. ¿Les parece que vamos a una pausa? Sí, continuamos en un ratito. Cuando José el carpintero supo que iba a ser papá, levantó a María en brazos para ponerse a bailar. Nadie puede imaginar lo hermosa que era María. Una perla en cada oreja, hay mucha bibliografía. Todo iba de maravilla en el hogar de José. No se hablaba de otra cosa que del próximo bebé. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de bailar. Por la noche conversaban cómo lo iban a llamar. A él le gustaba Jesús, a ella le daba igual. La dicha se interrumpió, afirman las escrituras. Al mismo tiempo que Herodes decretó la mano dura. Se mandaron a mudar, vendieron lo que tenían. Ni siquiera se salvaron las dos perlas de María. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de pelear.
parecían dibujitos atravesando el desierto, los dos a punto de entrar en el Nuevo Testamento. Dormían a cielo abierto, muchas veces no comían. Él le daba calorcito con la mano en la barriga. Terminaron en Belén, un pueblo de 100 ovejas, un pesebre, luna llena y un montón de casas viejas. La soledad del lugar, los dolores de María. José golpeaba las puertas, pero nadie las abría. Mirando las estampitas, nadie podría decir que el esposo de María era capaz de rugir. Por un lado la fatiga, por el otro el embarazo. José se enfrentó al pesebre y lo abrió de un rodillazo. Esto es música, señores, esto es puro sentimiento. Un hombre y una mujer compartiendo un nacimiento. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de llorar. En Grávida creemos que cuando una mujer está informada y acompañada, el miedo se transforma en esperanza. No estás sola, estamos con vos para fortalecer este vínculo desde el primer instante. Acompañar la maravilla de ser mamá significa también cuidar el momento sagrado del nacimiento. No estás sola, estamos con vos. Continuamos en Somos Grávida, hablando acá con Alberto y José sobre la paternidad, un camino de amor y de servicio. Y les queríamos preguntar que un poquito ya habíamos hablado en el bloque anterior, pero ¿cómo puede la fe, esa compañía de Dios, ¿no?, ayudar a los padres a afrontar momentos difíciles como problemas familiares, económicos, como se está viviendo también acá en la actualidad, de salud, problemas con sus hijos? Vos lo dijiste recién, poniendo todo en manos de Dios, todo en manos de Dios, y acompañándonos. En la familia pasan muchas cosas, y no importa qué integrante de la familia esté pasando mal, sino el acompañarnos mutuamente todos, sea papá, mamá o los hijos. Yo, por ejemplo, me he quedado sin trabajo y los gurises, vamos, papá, que vaya a conseguir, que esto, que lo otro. Se enfermó su mamá, vamos, mamá, haciendo las cositas, ayudándola, ¿viste? En eso. Y saber que Dios siempre está. Yo siempre le digo que la vida es como un piano, tiene teclas negras y blancas. Las blancas son las lindas de la vida. Las negras son las que a veces no queremos pasar, enfermedad, pérdida de seres queridos. Pero ese piano, si no tendría esas dos teclas, no sonaría como un piano. Y en la vida de fe, lo mismo.
Si nosotros abandonamos a Dios o lo dejamos de lado en esos momentos, que son en donde más tenemos que aferrarnos a Dios, la familia está más unida. Y me viene la frase esta: la familia que reza unida permanece unida y la bendice Dios. El tema de la vida sacramental, ¿no? La vida de oración, que uno les invita a los chicos a tomar ese camino, y como vos decías, el momento de las teclas blancas y de las negras, porque no es solamente cuando aprieta el zapato y ahí me acuerdo de Dios y ahí me acuerdo de rezar, ahí me acuerdo de ir a misa, no. Es, como hoy hablábamos, una fe vivida, uno intenta vivir en la mayor coherencia, independientemente de sus limitaciones, buscando crecer en esa fe en Cristo, ¿no? Porque si no, hay que también, porque podemos depositar la fe en otro banco que no nos va a dar mucho rédito. Entonces, siempre en Jesús, y esto de la ejaculatoria: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, que no se limite a un simple recitado, sino realmente, ¿confía o no confía en Jesús? Le digo, bueno, a ver, sí, no es fácil, como decía Alberto, la adversidad, sobre todo cuando te sorprende la desgracia, pero hay que ir educándolos en esto. Y a ver, por ejemplo, mi hijo mayor que está estudiando afuera, el temor de salir mal en un examen. Le digo, bueno, vos tranquilo, Ernesto, vos, yo sé que sos disciplinado, estudiás, sos responsable, no nos defraudás para nada, yo sé quién sos vos. Entonces, vos no te sientas mal, sí, tropezaste. En ese tropiezo hay un aprendizaje, por algo será, y siempre tenemos que confiar en Dios y a retomar el camino, a levantarse. Entonces, fundamental el tema de la oración, el tema de la vida sacramental, la confesión, la Eucaristía. Como decía el sueño de Don Bosco, ¿no? Aquel sueño de las 2 columnas, donde Don Bosco describe un mar agitadísimo, la barca de la iglesia que se tambaleaba y otras naves que la rodeaban y la atacaban, y él ve en medio de ese caos que emergen 2 columnas, una con la Virgen María en la cima y la otra en la Eucaristía. Y ahí ve que el Papa ordena que se encadene su barca en estas 2 columnas, y de esa manera pudieron sortear los obstáculos. Y bueno, esa barca de la iglesia es cada uno de nosotros, que tenemos que estar unidos a Jesús y a María, como dijo San Pedro, ¿no? Señor, ¿a quién iremos? Tú solamente tienes palabra de vida eterna. Y a lo largo de los años, cada vez, no porque uno no crea, pero cada vez se convencen los hechos concretos, ¿no? Tal cual. ¿Y qué importancia tiene la presencia activa del padre en la vida cotidiana de los hijos? Y estuvimos hablando toda la noche de eso, digamos, ¿no? En que papá está. Exacto. En que papá confía. Papá escucha. Papá escucha, ¿viste? Dialoga, dispuesto al diálogo. Está dispuesto al diálogo, al animarlos. Claro. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando los chicos sacaron por primera vez el carnet de conducir, y claro, hermano, dale que vos podés, sí, es re fácil, ¿me entendés? Estar ahí, apuntalarlos, animarlos, haciéndolos sentir importantes en pequeñas o grandes cosas. Claro. Y saber que vamos a estar, a pesar de todas las cosas que pasemos, vamos a estar, papá y mamá va a estar, y los va a acompañar, y los va a guiar. Que también se dejen guiar por papá y mamá. Y una presencia que, como decía, siempre se reclama esto del papá y la mamá, el estar, y aún más hoy con estas, a ver, ¿cómo diríamos? A las tantas cuestiones que están expuestos los chicos hoy. Hay mucha exposición, hay mucha manipulación sobre los chicos. Realmente que es un entorno, a diferencia de mi niñez y adolescencia, que realmente yo me pongo en el lugar y digo, pobrecito, claro, qué mundo que le tocó vivir, el bombardeo de información, la tecnología, la pantalla que los marea. Y
claro, ¿cómo no vamos a estar ahí acompañando, dando confianza, fortaleza, animando a no pierdan de vista a Jesús? Jesús, claro, muy importante eso. En medio, sí, no, sí. no miren las olas tipo Pedro que empezó a hundirse, la mirada fija al norte. Sí, la fe es importantísima también. Tal cual. Y si algún oyente joven que quizás está emprendiendo, ya es papá reciente, este hermoso camino de la paternidad, ¿ustedes qué le aconsejarían? ¿O qué le dirían? No sé si aconsejan, pero... Claro, está bueno lo que decís, porque uno dice, bueno, acerco sugerencias a partir de esta experiencia que, como Alberto decía, uno va reuniendo a partir de 25 años, 21 años de matrimonio y con esta educación de los hijos que, claro, en cada etapa tiene sus exigencias, sus desafíos. Por ahí se suele decir, cuanto más crecen los chicos, más grandes van a ser los problemas. Yo más vale, me gusta entenderlo como desafíos directamente. Claro, y a ver, yo siempre digo, está bien, miremos a Jesús, pero ahí tenemos un hermoso referente en la Sagrada Familia que es San José. Me recuerdo una vez, preparando la novena a San José, la rezaba teniendo a UPA a Ernesto, que se vaya familiarizando él con este gran referente para todos nosotros, los hombres, porque no sé a qué lo llamará Dios el día de mañana. Claro. Pero si va a ser papá, bueno, no te pierdas de vista este grande, a tal punto de que, a ver, en España, en Portugal, el Día del Padre es el Día de San José, el 19 de marzo. Nosotros tenemos otra fecha vinculada a los Estados Unidos, aunque aquí por mucho tiempo, entre 1958 y 1965, era el 24 de agosto. En homenaje a San Martín, el padre de la patria, porque ese día había nacido Mercedita. Pero bueno, independientemente de que en un país se celebra un día y el otro, digo, qué interesante, lo de España, lo de Portugal, y otras naciones que han optado por el Día de San José, el gran referente para los papás de cómo educar a los hijos. Ese San José que lo conocemos mudo, claro, que es testimonial 100%. Sí. Estamos en el año de San Francisco de Asís, ¿no? Sí. El año jubilar, y hay algo muy bonito que si es San Francisco de Asís, evangelice, cuando puedas predica, ¿no? El tema de la insistencia en el testimonio. Si no me ven mi hijo aferrado al rosario, no me ven ir a misa, no me ven confesarme, ¿no? Y no me ven, como hoy decíamos, claro, con gestos solidarios concretos o ante la problemática realmente confiarme en Dios, y esa evangelización se va evaporando. Y acompañado de eso quería agregarle el disfrutar. Sí, eso es. Disfrutar cada momento. El cuando son chiquitos, el cuando son grandes, el llevarlos a un parque, el jugar con ellos, Yo hubo una época que trabajaba en Tres Arroyos y llegaba de trabajar a las 2 de la tarde, ponerle cansado, y 2 varones que llegaban y me esperaban con la pelota en la puerta. ¿Viste? Bueno, pero yo cansado, ¿viste? Y bueno, en esa época estaba la hermana Linina acá, no sé si se acuerdan, la hermana de Linina, que era psicóloga, y ella me decía, ellos van a querer estar 5 minutos, van a querer jugar con vos. Dice, y a vos te va a hacer bien, porque jugar hace bien. O sea, uno a pesar de que es grande, y si no presten atención, ponemos a jugar con los nietos, con una criatura, y uno sale distinto. Entonces, ¿qué hacía? Llegaba, jugaba, me divertía, compartíamos juntos, y a mí me llenaba el corazón. Porque era una criatura, porque aparte sanaba cosas de mi niñez también. Así que fíjate eso. Y el disfrutar, y no esperar a que los niños nazcan. Como decía José, llevarla a la ecografía a tu señora, acompañarla a comprar las cosas, ayudarla cuando después que nacen los chicos, uno plancha, el otro los baña, buscar el nombre, compartir. Eso. Por ejemplo, cuando nosotros nos enteramos, más o menos, a ver, así que van a nacer más o menos esta fecha, ya buscábamos el día del bautismo. Y, a ver, con Ernesto
allá fines de enero, principios de febrero, y buscábamos fechas marianas. Bueno, buscamos el 25 de febrero, que es el día de la manifestación de la Virgen de Lourdes, señalando el lugar del agua. Entonces vinculábamos el agua de Lourdes con el agua bautismal, cumpleaños de mi mamá también, todo una relación. Y después cuando nacía Pa, por septiembre, fines de septiembre, Nuestra Señora del Pilar, el 12 de octubre. Bueno, con Mariano, fines de noviembre, el 8 de diciembre, la Inmaculada. Y así buscamos fechas marianas para el bautismo, que es, como vos decís, qué lindo que es ir soñando con eso, ir proyectando, ir disfrutando. Y disfrutar todo momento, no esperar a tener esto, no, así como está, disfrutar. Y volviendo a la sugerencia, ¿no? Queridos papás, si están escuchando ahí la experiencia o se están proyectando, confíense a San José, téngalo de referente y que seas el patrono de su de su paternidad, de su familia, exactamente, sí, pero es hermoso. Disfrutar todo momento, porque es una cosa muy linda que nos regala el Señor. En todas las etapas de los chicos. En todas las etapas, sí. Sí, en todas las etapas. Bueno, vamos a ir a otra pausita musical y después continuamos. Cuando todo se hizo gris, tú me supiste alumbrar. Con tu ejemplo sin hablar, me enseñaste a caminar. Cuando no sabía qué hacer y la vida iba deprisa, tus charlas en el salón me devolvían la sonrisa. Nunca fuiste de promesas, fuiste más de demostrar. En lo simple y en lo diario me enseñaste a cuidar. Gracias, papá, por estar, por no soltarme la mano, por ser refugio callado, por enseñarme a luchar. Gracias, papá, por tu amor, por tu paciencia y tus pasos, por ser raíz y ser abrazo, por darme siempre valor. Gracias, papá. No llevabas capa al viento ni medallas al honor, pero en cada gesto tuyo yo aprendí lo que es amor. Fuiste fuerza en los inviernos, fuiste calma en el dolor, y en los días más inciertos fuiste rumbo y fuiste sol. Nunca hiciste mucho ruido, nunca hablaste por hablar, pero estuviste conmigo cuando había que aguantar. Gracias, papá, por estar, por no soltarme la mano, por ser refugio callado, por enseñarme a luchar. Gracias, papá. Seguimos en Grávida y ahora te vamos a dar algunas informaciones. Bueno, ¿hace falta alguna excusa para festejar? En Grávida creemos que no. El nacimiento de un bebé, el cumpleaños de alguien, que llegó el viernes, que es el fin de semana, o que simplemente sobrevivimos a la semana. Cualquier motivo es bueno para compartir un mate, preparar algo rico y levantar una copa. En Grávida te ofrecemos yerba, aceite de oliva, vino y todo lo que necesitas para disfrutar esos momentos. Si querés conocer estos productos, que son productos de Don Bosco, podés comunicarte al teléfono de Grávida para adquirirlos al 3442 51 54 82. Y juntos armamos el festejo, más ahora que estamos con el Mundial. También si querés conocernos más al servicio de Grávida, podés hacerlo a través de las redes, en Facebook, Vida Naciente CDLU, en Instagram, Vida Naciente-CDLU. Si no, está la sede aquí, pegadito a Casa del Niño, en Boulevard 12 de Octubre, esquina Daniel Elías. Y si tenés alguna ropita de bebé, cunita, colchón, acolchadito, ropa de abrigo, en Grávida todo es bienvenido. Así que si está en buenas condiciones, lo aceptamos de corazón.
a esa donación, lo podés traer acá a la sede. Si no, te comunicás, digo de vuelta el teléfono, 3442-51-5482, y algún voluntario de Grávida se acerca a tu domicilio para retirarlo. También puedes colaborar económicamente en Mercado Pago al alias colaborar.entretodos. También acompañamos proceso de sanación a través del programa de Sanación Raquel. Grávida ofrece un camino de acompañamiento para mujeres y hombres que necesitan sanar heridas vinculadas a la pérdida gestacional. Es un espacio confidencial y respetuoso, donde cada persona puede iniciar un proceso de reconciliación, esperanza y sanación interior. Comunicate al celular 3442 310881. Y ya ahora en los minutos finales le vamos a pedir a ver una reflexión a José y una bendición acá a Alberto, para todas las familias que están escuchando a través de la radio. ¿Les parece? En la Iglesia Católica tenemos maravillosos documentos que nos habla de la familia, el matrimonio, familiares consortio, en fin. Pero bueno, hay un libro que yo siempre digo en la familia católica no debe faltar, desde ya, la Biblia, y al lado de ella el Catecismo de la Iglesia Católica, donde ahí podemos encontrar algo muy bonito que dice que un hijo no es un derecho sino un don, porque desgraciadamente por ahí hay quienes lo toman como un trofeo, como un empecinamiento de que quiero de esta manera. Bueno, entonces recibir esa vida que llega como un don, con gran responsabilidad, como hoy lo decíamos, con gran alegría, disfrutándolo, y encomendándonos al Dios de la vida, y en la intercesión de San José vuelvo a insistir, para ejercer esa paternidad con responsabilidad, con alegría, en el día a día, ¿no? Ayudándonos, porque somos frágiles, hoy lo decíamos, también nosotros tropezamos, nos desalentamos, y bueno, necesitamos de la fortaleza, del ánimo para poder seguir adelante cumpliendo esa maravillosa responsabilidad. Dos cositas como para ir cerrando, digamos. Hay una palabra de Dios que a mí siempre me gusta, ¿no? Porque es motivacional, el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 12. Dice así: todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganos ustedes por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Esto es nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, con el más necesitado. Y ahí ellos van a aprender. Aprendemos en primer lugar nosotros como papás y también ellos como hijos. Y dejarle esta bendición en el año de San Francisco de Asís. A vos que estás pensando, o en tu corazón ya el Señor te dice, te va a dar la gracia de ser papá, de hacerte la bendición de San Francisco de Asís, pidiendo que el Señor te bendiga, que te llene de amor para darles a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, a tus seres queridos. Y juntos decimos la oración de San Francisco. Que el Señor te bendiga y te proteja, te muestre su rostro y tenga piedad de ti, te mire con amor y te conceda su paz. Y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, le damos las muchísimas gracias. Muchas gracias por haber Muchas gracias a ustedes, muy amables. Y animarse a ser papá, a ser familia y a vivir la vida con amor, que es lo más grande. Gracias José, gracias Alberto, de corazón, me encantó tenerlo. Gracias a nuestro querido operador Jorge y a todos los oyentes acá de Radio Buen Anuncio. Esto fue Somos Grávida, Dios los cuide. Tenemos sin pensar que nada volverá a ser igual.
amor más grande que su amor, que nada duele más que su dolor. Vivimos para ellos sin saber que el tiempo nunca deja de correr. Y un día de repente al despertar nos miran y nos dicen que se van. Se van, se van y nada puede detenerlos. Se van, se van y nos quedamos en silencio con la casa llena de recuerdos.